Yo comenzaría diciendo que lo primero es que somos seres humanos y ciudadanos como cualquier otro. Total. Pero lo primero es que somos personas igual que la persona que nos está viendo. Tenemos... ¿Usted valora la frase de Francisco Maturana, perder es ganar un poco? El éxito de las personas muchas veces radica en saber aprender de los fracasos. Total. Como diría uno jocosamente, doble nacionalidad. Tengo lo bueno del mundo paisa y lo bueno del mundo Bogotá. Especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, un abrazo muy grande. Nos volvemos a reencontrar hoy 28 de julio del 2024. Estoy con un senador que tiene presente y futuro, un hombre muy joven, pero un hombre inteligente, un hombre preparado y un hombre que tiene ganas de ser presidente de este país. Él es Miguel Uribe Turbay. Miguel, bienvenido a Diálogos con Andrés. Hola Andrés, un saludo especial. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. De verdad es un lujo tener la oportunidad de conversar contigo. Miguel, venís de correr hoy. ¿Cómo te fue en esa media maratón en Bogotá? Cansado, pero bien, terminé. Esa era la prioridad. Ahora seguir entrenando para la de Medellín, 1 de septiembre. O sea, Medellín. que estás emocionado con ese tema de los runners y estás en media maratón. Sí. Hace un año más o menos empezaron a correr las hijas nuestras y empecé a enamorarme de lo que implica correr, disfrutar en familia, salir a conocer sitios, etcétera. Y bueno, y yo creo que cuerpo sano, mente sana. En esta profesión que hacemos nosotros es prácticamente imposible hacerla bien si uno no tiene algún tipo de desfogue en el ejercicio. Además, Miguel, modificando ese concepto que el político no tiene hábitos correctos, yo creo que hay que llevar al escenario a quienes piensan que sí podemos tener hábitos correctos, que modificamos esas disciplinas, esas conductas, y hoy no somos el del whisky ni el del hábito del mafioso, sino que tenemos el hábito de correr, de familia, de ser tranquilos en la vida personal. Yo comenzaría diciendo que lo primero es que somos seres humanos y ciudadanos como cualquier otro. Total. ¿No? A veces la gente nos ve muy distantes y hay que reconocer, hay políticos malos que desafortunadamente de alguna manera ensucian la imagen de muchos otros. Pero lo primero es que somos personas igual que la persona que nos está viendo. Tenemos familia, tenemos preocupaciones, miedos, esperanzas, objetivos. Es decir, es temores, todo. Entonces, de alguna manera sería el primer punto. Lo segundo es que yo creo que hay una nueva generación de políticos en donde somos conscientes de hábitos saludables. No es fácil, ¿no? Porque ya quisiera uno tener un cuerpo perfecto, comer perfecto, hacer deporte todos los días, pero esa es una lucha diaria. Además, Miguel, llegar a las reuniones, que la empanadita, que el sancocho. Bueno, para comenzar hay que llegar puntual. Además. Porque es que los ejemplos que tenemos hoy en día de pereza, ese es el problema, ¿no? Que no trabajamos. Pereza, ausentes, incumplidos, como el amigo de aquí atrás, pues la verdad es que pues eso hace quedar muy mal a todo el mundo. Pero lo que iba a decir era, en enero me leí un libro que se llama Hábitos Atómicos, un libro que está de moda sobre cómo construir buenos hábitos. Espectacular, súper recomendado. Y en buena parte de las estrategias que habla el libro es las que he utilizado mucho para poder hacer ejercicio constantemente y en especial prepararme para la media maratón. Pero el punto es ese, yo creo que hoy hay una nueva clase de políticos, un relevo generacional, un liderazgo diferente, y incluso las herramientas como estas, las redes sociales nos han acercado muchísimo más al ciudadano. Y ha cambiado todo, Miguel. Y yo creo que eso es un buen mensaje, porque pues eso de alguna manera también moderniza pues el ejercicio del liderazgo. Además, Miguel, no sé si estás de acuerdo conmigo, hace 20 años cuando la política se hacía, se pasaba por la plenaria del Senado y el líder iba y le contaba a la región en un directorio lo que pasaba, y ese líder que llegaba a ese directorio municipal pues después le contaba a su comunidad allá lejano, en ese municipio. O sea que eran unos pasos muy lentos, del Congreso, ir a la región, de la región al directorio, los viernes liberales o conservadores, y después que ese líder que estaba ahí, ir a la región. Ahora no, eso es en tiempo real. Instantáneo. Lo que usted está diciendo lo está escuchando un cafetero en el municipio de Venecia, Antioquia, a la misma hora, y ya
califica si usted está haciendo las cosas correctas o incorrectamente. Total. ¿No es así? Eso facilita mucho porque parte del desprestigio de la política es responsabilidad del ciudadano. Es decir, esa frase es fundamental. Entonces, el ciudadano tiene mucho que ver. Por supuesto, porque al final es muy fácil castigar al mal político, muy fácil. Y es muy fácil premiar al buen político. Muy fácil generalizar. Entonces, y claro, cuando se generaliza se hace mucho daño. Y entonces ahora el ciudadano tiene más herramientas para hacer control social, para exigir cuentas, para de alguna manera castigar o premiar a su representante. Y yo creo que todo esto lo facilita. Y bueno, qué bueno también que de alguna manera no solo nos conozcan en nuestro ejercicio político, sino también en nuestro ejercicio personal. Empezamos como, ¿viste el Tour de Francia o no? Vi partes, no lo seguí mucho. Eso es como empezamos esta etapa como en el punto alto. Ah, bueno. Entonces vamos atrás. ¿Qué edad tiene Miguel? Tengo 38 años. 38 años, muy joven Miguel, concejal de Bogotá y ahora senador de la República. En esos dos periodos, en la mitad, hiciste una labor como lo hiciste con el alcalde Peñalosa, fuiste secretario de gobierno Así es. distrital. Así es. ¿Qué experiencia quedó? Bueno, lo primero es que he tenido la fortuna de haber tenido una experiencia muy valiosa en lo público, a pesar de ser joven relativamente, porque uno a los 40 años prácticamente... No tiene 38. Pues, prácticamente 40, ya no es, ya digamos, la juventud, además que es relativa, pues depende, ¿no? Depende de lo que uno ha vivido, ¿no? Yo creo que al final la edad, la madurez tiene mucho que ver con lo que uno vive, con lo que uno ha tenido, las experiencias que ha tenido en la vida. Pero el punto es, primero, yo llego a la política no por familia política, aunque tuve o tengo. Yo llego a la política porque muy pequeño viví un dolor muy profundo que me enseñó que no podemos ser indiferentes con nuestro país, que fue la muerte de mi mamá. Tuve la oportunidad de vivir con mi abuela, que desde hace 45 años promueve... Diana Turbay y Nidia. Correcto, y Nidia Quintero, que promueve además una fundación que se llama Solidaridad por Colombia. Entonces yo crecí primero como con un cuestionamiento sobre lo que estábamos viviendo en el país, pero al mismo tiempo con un ejemplo de vocación de servicio. Y así es que empiezo a explorar lo que yo quiero hacer. Lo primero que hago es a los 16 años promover una fundación que yo jugaba. Tú eras de futbolista alto rendimiento, sí, señor. Yo era ajedrecista alto rendimiento. Ajedrecista y basquetbolista, ¿te gustaba? También me gustaba, pero competía en ajedrez. Poste, correcto. O sea, meterla. Era el que la metía. Sí, señor. Pero el tema es que yo competía en ajedrez, alcancé a viajar incluso a diferentes países compitiendo en ajedrez y transformé mi pasión de competencia por enseñanza y empecé a enseñar ajedrez como herramienta pedagógica. Y ahí entendí que la política es el mejor camino para transformar estructuralmente el país. Es decir, pongámoslo de otra manera, si con tan poquito podía hacer mucho, porque era lo que vivía en la fundación, dije, el camino para hacer mucho y transformar mucho y ayudarle a mucha gente es la política. Y así llego a la política. Tengo algunas experiencias apoyando candidatos hasta que finalmente llego al consejo cuando tengo 24 años. Soy concejal, soy presidente del consejo. En Bogotá, Petro era alcalde, entonces me tocó el primer round de oposición a Petro. Te tocó allí la primera experiencia en la oposición a un gobierno de Gustavo Petro. Correcto. Después llego a la Secretaría de Gobierno de Enrique Peñalosa, a quien en aquel momento yo estaba en un partido diferente y no podía ayudar, pero aún así él me invita a ser su secretario de gobierno. ¿Cuál era ese partido diferente? Yo estaba en el Partido Liberal. Él estaba por el partido, por firmas, creo, y apoyado por otro partido. Y cuando llega, él me invita, pero lo primero que me dice es que me invita no en nombre del Partido Liberal, sino que él quería tenerme a mí en el gobierno. Y llego. Es una invitación directa. Así es. Llego, empiezo a trabajar con él, duró 3 años con él. Una transformación espectacular de esta ciudad después de recibir la ciudad prácticamente destruida por cuenta de Gustavo Petro. Transformación y experiencia. No, la experiencia toda, pero además, por ejemplo, en un tema central, en seguridad, por ejemplo, aquí muy cerca donde estamos, a 3 cuadras quedaba el Bronx. Totalmente. Acabamos el Bronx, 5 Huecos, La Estanzuela, ollas que quedaban aquí muy cerca donde estamos. Como secretario de gobierno te tocó en el corazón del tema. Así es. Y La Estanzuela y 5 Huecos, el terminal pesquero y María Paz. Es decir, hicimos un trabajo en serio para combatir la delincuencia en Bogotá. Hicimos un proceso de infraestructura bellísimo y espectacular con colegios, hospitales, con vías. Se firmó finalmente el metro, que ahí va, lento, pero ya se ven las pilonas, ya se ve la estructura, el patio taller está prácticamente en el 50%. Creo que ya la ciudad por primera vez cree
que va a tener haber metro en Bogotá. Claro, que ese es un gran ejemplo de Medellín, por ejemplo, y Antioquia, de tener su metro. Bueno, Bogotá será, espero, la segunda ciudad con metro en Colombia. Pero el punto entonces es que tengo esa experiencia, renuncio para ser candidato a la alcaldía, me lanzo a la alcaldía, no gano. 2019. Y en ese momento llega la pandemia, me dedico pues a trabajar en diferentes asuntos hasta que llega la invitación, me voy a estudiar fuera del país, y después me invita el presidente Uribe a estar en la lista del Senado, y bueno, llego aquí con todo el orgullo de hacer parte de este partido y de ser senador. Tenemos dos experiencias similares. Una, que es la de ser candidatos a la alcaldía de Bogotá. Miguel Uribe era el candidato del Centro Democrático y Andrés era el candidato a la gobernación de Antioquia. Correcto. Y una segunda experiencia que la gente no lo vive mucho, Miguel, y es la derrota. Total. Y entender que el día siguiente hay un WhatsApp en blanco. Ya no hay agenda, ya no hay citas y ya hay que volver a retomar en la formación que da las derrotas. Pero es muy valioso, ¿no? Muy valioso. Yo creo que, además porque yo creo que la gente... Usted valora la frase de Francisco Maturana, perder es ganar un poco. Pues yo creo que lo que podría decir es que el éxito de las personas muchas veces radica en saber aprender de los fracasos. Totalmente. Y los fracasos o esas situaciones generan resiliencia, para muchos termina siendo una motivación adicional. Creo que ahí está la diferencia entre, por ejemplo, entre los líderes y los que no lo logran. Hay gente que es líder mientras gana todo, pero cuando fracasa termina absolutamente destruido. Pero agregaría una cosa adicional, y es que uno en política uno puede perder elecciones, lo que nunca puede perder es la credibilidad. Totalmente. Y yo no... Las formas. Yo diría que yo podría decir, yo no gané esa elección, pero gané la campaña. Así es. Me sentí, no negocié mis principios, fui absolutamente leal a mis electores, hice una campaña propositiva, positiva, amable, lancé una visión de ciudad. Entonces, yo creo que la política y las elecciones son mucho más que los votos del último día. Totalmente. Claro que hay que ganar, ese es el propósito, porque de nada sirve. Es decir, si no logras eso, no logras materializar en la ciudad, el país, el departamento que uno sueña y que conjuntamente construimos. Correcto. Pero lo que es evidente es que es una gran oportunidad que, aunque no se gane, pues uno construye credibilidad, liderazgo. Miguel, cuando usted escucha, como hemos escuchado en esta entrevista, una banda presidencial que se va acercando y va aumentando sus decibeles, ¿qué piensa actualmente de un gobierno como el de Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar, todo el honor a nuestras fuerzas militares. Los que hoy están aquí representando esta banda militar, evidentemente son un grupo que representa una institución a la que la inmensa mayoría de colombianos queremos, agradecemos y admiramos. Apreciamos totalmente. Lo segundo es que esta banda militar representa también la dignidad de lo que representa la presidencia. Es una institución en donde donde se supone nos representa a todos, donde el presidente debe gobernar para todos, donde de alguna manera representa el orgullo colombiano. Y eso me lleva a decir que es todo lo contrario a lo que representa el presidente actual. Gustavo Petro ha hecho todo lo posible para hacer lo contrario, para desilusionar al que votó por él y para confirmar todos los temores y riesgos que alertamos quienes no lo acompañamos. Gustavo Petro es un presidente, como decíamos ahora, incumplido, ausente y perezoso. Yo te he seguido hace muchos años, te lo dije cuando nos conocimos. Así es. Y tú eres una persona trabajadora. Tú te madrugas a ensillar el caballo, a trabajar en el campo. Así es, a bañar el perro. A hacer la tarea. Y eso es lo que hace la mayoría de los colombianos. Totalmente. Los campesinos salen antes de que salga el sol a trabajar. La inmensa mayoría de mamás, antes de que, prácticamente de noche todavía, dejan listos a sus hijos para poder ir a trabajar y que ellos tengan desayuno y almuerzo y poder ir al colegio. Yo creo que Colombia es un país que se ha hecho a pulso de trabajo, a pesar de la violencia y las dificultades. Un país que trabaja si no merece un presidente que no lo hace. Y yo insisto esto porque afortunadamente hay personas como tú y yo que creemos que por este país vale la pena madrugar y volver a trabajar
trabajar y trabajar. Eso es decir, este es el momento de hacerle un homenaje al trabajo. Gustavo Petro no representa eso. Es el momento de hacerle un homenaje a la mujer y al hombre trabajador. Gustavo Petro no representa eso. Pero además, agrego, las promesas incumplidas, la incapacidad para gobernar, los hechos de corrupción que lo rodean a él, a su familia y a su círculo cercano, demostraron que fracasó, perdió el control del país, fracasó absolutamente. Y en ese orden de ideas, pues yo siento que este es un momento en donde los colombianos tenemos que reconocer, sí, se necesita transformación, sí, se necesitan cambios, pero no destrucción. Uno no puede pretender que cambiar, es decir, con pretexto de cambiar lo que no funciona, uno no destruye lo que sí sirve. No, es lo más torpe posible. Yo doy un ejemplo pues trivial, sencillo. Uno en la casa de uno se le rompe una baldosa en el baño, por ejemplo, y para cambiarla por lo general uno cambia la baldosa o las 2 o 3 que se dañaron, pero no rompe toda la baldosa del piso, del baño, de la cocina, porque eso cuesta más, toma más tiempo, puede haber sobrecostos, etcétera, pero además puede quedar peor de lo que había. Eso es lo que está haciendo Petro. En vez de arreglar la baldosa dañada, no está rompiendo el piso entero. ¿Usted cómo sintió el discurso de Gustavo Petro el sábado 20 de julio, cuando vuelve y recuerda el acuerdo nacional, pero durante estos 2 años no le ha presentado al Congreso ni una línea de ese acuerdo nacional? Andrés, lo primero es que Gustavo Petro presentó en ese discurso un país que no existe, muy distante a lo que estamos viviendo los colombianos. Esa fue la postura del discurso de oposición. Así es. Que además es un país de sueño, de fantasía. Petro dice que todo va bien cuando nosotros sabemos, los que recorremos este país, sabemos que en todo va mal. La economía, la inseguridad, la salud, el hambre. Entonces, primero hay que reconocer que lo que dice Gustavo Petro es falso. Segundo, Gustavo Petro sigue lanzando las ideas del acuerdo nacional con el propósito de ganar tiempo. Lleva 2 años gobernando, ha hablado de acuerdo nacional durante meses, pero lo que hace con un brazo lo borra con el otro, porque mientras habla de acuerdo nacional se radicaliza, mientras habla de acuerdo nacional no escucha las críticas, mientras habla de acuerdo nacional no reconoce errores. Entonces lo que es evidente es que a Gustavo Petro no le interesan los acuerdos. A Gustavo Petro lo que le interesa es un acuerdo de adhesión. Es que todos vayamos, nos le arrodillemos y digamos, sí señor, haga lo que usted quiera. Pues resulta que no, eso en las democracias no pasa. Él pudo haber ganado las elecciones, pero en las democracias hay que generar consensos, acuerdos, mayorías, y para eso se necesita construir colectivamente, lo que Gustavo Petro no sabe hacer. Y en ese sentido, yo diría, no comamos más cuento de ese tal acuerdo nacional. Desde la oposición yo me siento absolutamente orgulloso, porque en el partido que nosotros estamos, Andrés, cada crítica la acompañamos con una propuesta, porque siempre le hemos dicho, hay que arreglar cosas en la salud, en las pensiones, en el trabajo, pero lo que Gustavo Petro está proponiendo, en vez de resolver el problema, lo profundiza. Entonces, la razón en la que nos oponemos no es porque no creamos en que hay que hacer cambios, es porque no podemos permitir que haya destrucción. Miguel, cuando le hablan a uno de acuerdo nacional y en Cali el 15 de marzo le dicen está agotado y no presenta una sola línea del acuerdo nacional, cuando después habla de referéndum, cuando después habla de Asamblea Nacional Constituyente y se va para la ONU y le dice al mundo, sin contarle a Colombia, que ahora está en la idea del fast track, ¿qué puede pensar un colombiano? Gustavo Petro fracasó, como ya lo dije, y ante su fracaso propone una constituyente, porque renuncia a ser gobernante para hacer política, como lo hizo hace muchos meses. La constituyente le da pretexto para hacer política, pero lo que es evidente es que la constituyente no resuelve un solo problema, por el contrario, lo agrava, porque la constituyente solo le sirve a Petro para intentar mantenerse en el poder y para los políticos tradicionales para mantenerse vigentes. Pero la constituyente genera incertidumbre, la constituyente genera temor, preocupación, y nosotros no podemos permitir pasar de la Constitución de 1991, que es una constitución que reivindica las libertades, la iniciativa privada y la acción del Estado, por una constitución estatista que acaba la libertad como la que propone Petro. Pero me lleva a decir esto: para resolver los problemas de los colombianos, Colombia no necesita una nueva constituyente, necesita un buen presidente. Y lo que aquí hace falta es liderazgo, es unidad, es trabajo. Es evidente que con la constitución actual todos los problemas se resuelven. Habrá que traer leyes, reformas, pero no hay que cambiar la constitución. Estaba escuchando la banda usted, ¿cierto? Ahora estamos viéndola, sí. ¿Usted hizo parte de la banda marcial del colegio? Sí, me fascinaba, la verdad. Pues yo
a mí me gusta mucho la música. Yo desde los 5 años toco piano y bueno, he tocado varios instrumentos, guitarra, varias cosas, pero sí estuve en la sinfónica y en la banda marcial del colegio. En la banda marcial fui redoblante, después jefe de redoblantes, después granadera, después jefe de granadera y finalmente en mi último año fui tambor mayor, que es la persona que va con la batuta al frente dirigiendo la banda. Y en esa época todavía existe, había concursos de bandas, de colegios, era muy emocionante. Aquí parte de las canciones que estamos escuchando aquí, La Armada, Harold Bedoya y muchas otras las tocábamos también en la banda. Cuando usted escucha esa banda, que es la banda presidencial que tenemos al fondo, usted siempre me ha dicho, Andrés, voy a ser presidente. ¿Usted tiene ese sueño? Pues Andrés, yo creo que hay 2 tipos de políticos, los políticos obsesionados con el poder y los políticos que estamos obsesionados con el servicio. Unos quieren poder, otros queremos ser útiles. Yo quiero ser útil donde pueda y servirle a Colombia desde donde esté. Ser presidente sin duda es una gran oportunidad, es un privilegio en el sentido en que los ciudadanos confían en uno para uno servir. El privilegio no es los lujos que se dan como Petro, sino el privilegio es tener el privilegio de servir. Servir es un privilegio. Es decir, y muy poquita gente lo reconoce así. Pero yo creo que hoy, yo digamos, no he tomado la decisión de arrancar, en este caso particular, la campaña en el sentido en que creo que primero, pues evidentemente hay un proceso para tomar una decisión que tú bien conoces, pero lo que es importante resaltarle a los colombianos es que primero hay que definir la causa, identificar la causa y después la persona. Tú tienes una frase que yo uso o que yo recuerdo porque quien la usa eres tú. Unidad igual victoria. Y yo creo que ese es el mensaje. La unidad alrededor de la causa es lo que nos va a dar la victoria. Y la victoria no es personal. Es del país. Es de que al final la persona que se sienta allá debería representar una visión colectiva de Colombia. Completamente. Entonces yo diría que, pues bueno, yo voy a seguir sirviéndole al país donde esté. Hoy me siento absolutamente útil en el trabajo de oposición que estamos haciendo y por supuesto, pues evidentemente serán los ciudadanos los que nos digan cuál es el siguiente paso. Palabra clave, ser útiles. ¿Usted me permite en esta parte final hablar de la familia? Por supuesto. Doña Nidia Quintero, la abuela, su abuelo, el expresidente Julio César Turbay, ¿qué relación tuvo con ellos ya en esta etapa cuando faltó la mamá? Yo tenía 4 años y medio cuando Pablo Escobar secuestra a mi mamá, que a propósito la tiene, cuando la matan, está en Copacabana, retenida a su último lugar. Área metropolitana norte. Así es. Y de ahí la llevan al Hospital General, donde finalmente muere en Medellín. Trataron de rescatarla. Así es, pero era imposible, el tiro en la espalda, pues era prácticamente imposible revivirla pues con ese tiro en la espalda. Y de alguna manera, ante la ausencia de mi mamá, primero tuve a mi papá, que fue mi papá y mi mamá. Mi papá hizo de papá y mamá. Los 2 roles. No fue, además de eso trabajaba, no fue fácil, pero lo hizo. Y realmente, así como mi mamá es mi mayor inspiración para servir, mi papá pues ha sido un ejemplo en materia de, por ejemplo, de integridad, de trabajo, de resiliencia. La vida de mi papá no ha sido fácil, la vida nuestra no ha sido fácil en el sentido en que hemos tenido que pasar una serie de episodios complejos. Así es, nadie sabe lo de nadie, Miguel. Así es, hemos sido afortunados, de acuerdo, porque tuve la fortuna de tener una familia empresaria donde uno resuelve una serie de cosas materiales, pero hay muchas ausencias emocionales que no se cubren con ningún tipo de asunto material. Lo segundo es que gracias a Dios, tuve a mi abuela. Mi abuela de alguna manera tuvo una presencia muy fuerte en mi vida. Yo alcancé a vivir con ella incluso y pues ahí tuve otro ejemplo de servicio maravilloso. Viví con la Fundación Solidaridad. Yo estaba, si no mal no recuerdo, vivíamos cuando la ola invernal, una de las olas invernales, y la acompañaba yo a servir, a ayudar, a llevar apoyos humanitarios. La acompañé, por ejemplo, a los jardines que tiene en Patio Bonito, al lado en María Paz, en María Paz al lado de Corabastos, aquí tiene unos jardines, por ejemplo, en Córdoba. Entonces, digamos, yo la acompañé en todo ese proceso. A mi abuelo, así es, a mi abuelo, obviamente a quien admiro y respeto,
pues desafortunadamente parte de mi adolescencia no lo tuve cerca porque él estaba de embajador en Italia y en la Santa Sede, pero por supuesto a los últimos años de él, que fue mi final de adolescencia, tuvimos la oportunidad de conversar, de compartir. Y por el otro lado, esa digamos es mi familia, parte política, parte de servicio, ¿no? Que fue lo que yo heredé, como ya lo dije, una vocación de servicio. Pero por el otro lado también mi familia empresarial que menciono, que es antioqueña. Claro. Tuve a mi abuelo que fue presidente. Gobernador de Antioquia. Fue gobernador de Antioquia en el 78, pero fue presidente de Coltejer, una empresa que era... Venía del sector privado y fue gobernador. Mi abuelo realmente, mi tatarabuelo fundó Coltejer y mi abuelo se fue a estudiar a Berlín cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y se fue entonces al Instituto Tecnológico de Massachusetts en esa época y estudió ingeniería química, se vino a trabajar a Coltejer, creció en Coltejer, llegó a la presidencia de Coltejer y renuncia para irse a la gobernación. Vuelve y después funda una serie de empresas y bueno, esa es parte de mi historia antioqueña. Yo tengo mi papá pues antioqueño, yo me siento profundamente orgulloso también de tener, como diría uno jocosamente, doble nacionalidad, ¿no? Tengo lo bueno del mundo paisa y lo bueno del mundo bogotano. Miguel, se nos acabó el tiempo. Cuando los tiempos son agradables y amenos, pasan rápido. Van rápido, ni nos damos cuenta. Quiero agradecerte por estar aquí en Diálogos con Andrés. Sé tus sueños de tu presente y tu futuro. Un excelente líder. Gracias. Un hombre que lideró la cabeza de lista del Centro Democrático al Senado de la República y que hoy es precandidato presidencial. Y quiero, ante todo, decirte, sos un muy buen líder, sos una muy buena persona, sos un hombre humilde y vas a llegar muy lejos. Gracias por estar Andrés. Acá. Miguel, Dios te bendiga. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar en otro episodio de Diálogos con Andrés. Dios los bendiga. Chao. Diálogos con Andrés.